Eh, no. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia de los cuidados paliativos? ¿Cuál es la incidencia de los cuidados paliativos de pacientes en etapa terminal en el agotamiento físico y psicológico, ¿sí? De cuidadores familiares, ¿sí? De pacientes, de pacientes, de pacientes en etapa terminal. Pero aquí de cáncer, digamos que la investigación la vamos a hacer en una clínica oncológica de especialidad oncológica, ¿sí? Entonces, veamos para ver, componente, ¿ok? ¿Cuál es? Y termina. Evidencia del enfoque es la incidencia. Eso de que algo incida en algo es muy cuantitativo, ¿sí? Entonces, puedo decir, ¿cuál es la incidencia de los cuidados paliativos en el agotamiento en los niveles? Vamos a poner aquí, en los niveles de agotamiento. Esto también daría cuenta del enfoque. Ya, esto suena muy a cuánto. Variable independiente, en este caso podríamos decir que son los cuidados paliativos, ¿sí? La variable dependiente es el agotamiento físico y psicológico, podríamos decirlo en el caso que quisiéramos analizarlo desde esa relación. Y finalmente tenemos el contexto de cuidadores familiares de pacientes mentales. Este tipo de elementos nos permite que la pregunta, que la pregunta sea completamente metodológica, ¿sí? Tiene todos los elementos. Ahora, sí, ok, perfecto. Entonces, de la misma manera, vamos para ver si acá, para ir validando. Me confirman, porfa, que esto último se entendió. Por favor. Sí, se comprendió. Entonces vemos cómo esa técnica nos puede ayudar mucho a la creación de preguntas. Sí, no sé si a la compañera Mariluna le respondí la duda que tenía. Ok, vale, me alegra muchísimo. Vale. Entonces, sí, ya todo eso está en el material. Esa diapositiva está en el material. ¿Sí? Ok, bien. Sí, John, todo va desde la perspectiva, yo. Y eso hay que respetarlo. Por ejemplo, eh, digámoslo, voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy defendiendo esta tesis y sale un evaluador y me dice, sí, interesante todo, pero estás desconociendo la cosmovisión o estás desconociendo obviamente al paciente en la investigación. Entonces aquí es donde el investigador tiene que aprender a defender su tesis. Aquí, ¿qué espero yo del investigador? Que el investigador diga, sí, la intencionalidad de esta investigación, centrarse en los cuidadores. Porque esta investigación lo que busca es comprender el síndrome de Burnout en los cuidadores. Sí,
la verdad que bien, el paciente, pero la intencionalidad, o sea, lo que busco en mi investigación es comprender la relación entre el cuidado paliativo y el paciente. Ah, que para eso yo debo caracterizar, obviamente, la sintomatología del paciente porque puede influir. No es lo mismo el cuidado paliativo de una persona en una etapa de un cáncer exageradamente doloroso, ¿sí? En cierta etapa en su edad. O sea, hay muchas otras características que deben ser analizados y que va a enriquecer la triangulación de los datos, ¿ya? Pero, aunque suene muy feo, esta investigación se está centrando en los cuidadores y eso está válido. Y es algo que a veces vemos, que, que, que a veces nosotros como evaluadores o como, les voy a confesarles, en una de mis defensas de la tesis de doctorado, recuerdo que un investigador, yo estaba hablando sobre el currículo del hogar para la formación integral en primera infancia. Y pues bien, yo tuve la suerte de contar con gente muy competente que siempre estuvo corrigiéndome, retroalimentándome, orientándome, y a muchos de ellos les agradezco muchísimo. Pero también me encontré con personas que quizás desde sus cosmovisiones eh, querían, ay, sí, cerré, ok. Recuerdo que en una de las defensas que hablaba del currículo, yo estaba hablando del currículo del hogar, una persona, si no estoy mal, antropóloga, me decía: "Bro, tu investigación es muy bonita, pero es una investigación que sesga eh, al no incluir en la población participante, al no incluir familias homoparentales, es decir, familias conformadas por dos mujeres o conformadas por dos hombres, eh, eh, es decir, dos mujeres que en calidad de, de mamá cuidan a un niño o una niña, igualmente dos hombres. Y recuerdo que frente a esa pregunta, lo primero que se me pasó por la cabeza fue la postura metodológica con la que yo me había casado. Mi investigación era sociocrítica, era de tipo investigación-acción y se fundamentaba en gran medida en los valores y principios establecidos por Falborda. Entonces yo les decía a ellos: mire, de la manera más honesta posible, yo hubiese, y es verdad, yo hubiese anhelado, hubiese festejado, me hubiese, como investigador, definitivamente me hubiese disfrutado mucho y reconozco lo que hubiese podido haber enriquecido a la investigación, contar con familias homoparentales. Ya tenía familias monoparentales, matrifocales, patrifocales, hogares compuestos, pero no tenía ni un solo hogar homoparental, ni uno. Frente a esta pregunta, yo decía: vea, yo hubiese anhelado tener un grupo homoparental, pero las investigaciones sociocríticas establecidas por Falsborda, por Murcia Florian, por autores como Víctor de Grete, si analizamos obviamente el legado de Paulo Freire y de muchos sociocríticos del siglo XX, las investigaciones sociocríticas respetan las características fenomenológicas sociales del contexto. Es decir, que no lo presionan, ¿sí? Y yo les decía, eh, mi investigación solamente tuvo un criterio de exclusión, ¿sí? Mejor dicho, lo único era
cuando yo convoqué a las familias, que hice un sondeo por todo, por acciones comunales, por instituciones, por hogares de bienestar familiar, o sea, convoqué por donde se me ocurrió convocar en la Comuna 8 de Montería, ¿sí? Y entre quienes manifestaron a voluntad su deseo de participar en mi estudio, todos, no había ni un hogar homoparental. Entonces yo no podía forzar ese contexto por por una intencionalidad investigativa. Tenía que respetar el contexto tal cual como este se presentaba. Si hubiese tenido una familia homoparental, bienvenido hubiese sido, pero no la tuve. Entonces me tocó sostener y defender eso desde el punto de vista metodológico y epistemológico también de las investigaciones sociocríticas. Entonces, mis estimados, sí, hay una intencionalidad y esa intencionalidad tiene que verse planteada de la mejor forma posible. Ay, habrán personas, ay, pero ¿por qué no modificar? No, porque no es mi intencionalidad, ¿sí? No es lo que estoy buscando en el estudio. Ah, mire, pero ¿por qué no abordas también la perspectiva del paciente, sí, para ver y comprender el agotamiento físico y emocional? Perfecto, me parece una excelente idea, pero ese es otro estudio. Mire, y veo con mucha preocupación personas que llevan 3, 4, 5, 6, 7, 8 años haciendo un doctorado, haciendo una maestría. Y es porque son como las olas del mar. Cada asesor que les ponen los llevan para otro lugar y la persona termina divagando de un lugar a otro. Así que la intencionalidad investigativa se preserva desde allí, ¿sí? Entonces, veamos, ¿cómo saco el objetivo general de acá? ¿Cómo saco el objetivo general? Entonces, desde esta perspectiva, el objetivo general va a cumplir también, voy a poner aquí objetivo, el objetivo general sale de la pregunta. Así que una de las cosas que yo hago es preservar la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las características de el objetivo general? El objetivo general debe responder varias preguntas. Primera pregunta, ¿qué? La primera pregunta, ¿el qué de la investigación? Primera pregunta, ¿qué? Segunda pregunta, ¿cómo? Tercera pregunta, ¿y para qué? Cuarta pregunta, ¿el a quiénes? Y hay algunas, pero para mí es opcional, ¿sí? No es obligatorio. Vendría siendo, este es opcional, el cuándo. Aunque si la invitación fuera longitudinal, yo sí sugeriría en ese caso que sí pusieran en cuándo. Ya tenemos esto. ¿Cómo convierto esta pregunta en un objetivo general que cumpla con todos los requerimientos metodológicos? Entonces vamos a ver. Cambio la composición por un verbo en infinitivo. Por ejemplo, vamos a poner aquí determinar. Determinar, ¿sí? Determinar el cómo.
Vamos a ver. Determinar desde una perspectiva descriptiva la incidencia de los cuidadores paliativos en los niveles de agotamiento físico. Mm, Vamos para ver. Voy aquí a quitar estos colores que me distraen un poquito. Tengo determinar desde una perspectiva descriptiva la incidencia de los cuidadores paliativos en los niveles de agotamiento físico y psicológico. Aunque esto pudiéramos ponerlo aquí como niveles de burnout, pues, en cuidadores. Todo esto depende de la intencionalidad del investigador. Vamos a ver. Se puede simplificar, obviamente. Determinar desde una perspectiva descriptiva, ¿sí? La incidencia de los cuidadores paliativos, la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de suburnot en cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal de cáncer para el diseño de propuestas de intervención. Si de pronto les dicen que el objetivo está muy grande, lo que hacemos es buscar simplificar su redacción, ¿sí? Y aquí hasta nos podemos apoyar de la inteligencia artificial sin que se afecte obviamente la intencionalidad, ¿sí? Determinar efectivamente la incidencia de los cuidadores, de los cuidados paliativos en el síndrome, en el síndrome, en los niveles de burnout de cuidadores familiares. Este puede variar según lo que nosotros querramos determinar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿qué? ¿Qué quiero en mi investigación? Determinar la incidencia. ¿Qué quiero? Determinar la incidencia, eh, determinar la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout. ¿Cómo? Descriptivamente. Vamos a poner aquí el cómo. Vamos a ponerlo amarillo. ¿Cómo? Descriptivamente. Quiero hacerlo desde una perspectiva descriptiva, desde un alcance descriptivo, transversal. Eso podemos ponerlo de manera muy implícita, no tan explícita porque a veces no se ve muy bien. Es decir, determinar a través de un estudio transversal, no es que, o sea, muchos no lo ven bien y hace que obviamente que el objetivo se vuelva muy explícito, pero podemos dejar ciertos aspectos, ¿sí? Eh, que nos dan cuenta de qué tipo de método vamos a utilizar. Determinar efectivamente la incidencia de los indicadores, sí, en mi caso, pues se me ocurrió, este estudio no es real, así que no le he invertido el tiempo suficiente para analizar un buen para qué, para qué haría ese tipo de estudio, y en la quienes, en cuidadores familiares. Vale. No estamos hablando de cuidadores, no estamos hablando de cuidadores asistenciales, no son enfermeros, no son personas preparadas para eso. Aunque el estudio también cabría hacerlo en ese contexto. Y yo sé que quizás de pronto aquí hay personas más expertas que yo en este tema que sé que lo más probable es que orientarían el problema de una manera mucho mejor a la que lo estoy orientando. Así que les pido perdón si en el marco del desconocimiento propio de esas problemáticas estoy haciendo un estudio que quizás de pronto pudiese mejorar en muchos aspectos.
¿sí? Y el cuándo, pues es algo muy opcional. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí determinar descriptivamente la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout en los cuidadores familiares para el diseño de propuestas de intervención. Hagamos que yo trabajo por una fundación y lo que quiero es que a partir del estudio podamos diseñar unas propuestas que nos permitan intervenir esta problemática. Ya, entonces vemos como del objetivo general sale, de la pregunta general sale el objetivo general. ¿Sí? Ahora, la pregunta que, que nos lleva es, hombre, ¿y los objetivos específicos, profe? Entonces, eso lo vamos a ir como puliendo un poquito a la medida que vayamos avanzando en esto. Esto es investigaciones de eh, de carácter experimental. Ahora, ¿cómo, teniendo en cuenta esta dinámica, cómo, cómo yo puedo sacar las preguntas específicas y los objetivos específicos para esta investigación no experimental? Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo al respecto aquí. Voy aquí a poner, vamos a ver. Ahora, lo voy a explicar también para ir aprovechando más el tiempo, porque sé que ya son las 3:20 y muchos de ustedes están esperando también la... Ah, Giovanni, lamento mucho escuchar eh, eh, o leer eso más bien. Voy a meter aquí a ChatGPT. Estos chats todos los van a encontrar en el material de apoyo. Y ojalá que quienes puedan adquirirlo, no solamente por el material, no solamente por el certificado, sino también quizás, y si sienten que están aprendiendo algo para permitir que estos escenarios se sigan desarrollando, ¿vale? Vamos aquí a... Espérame un segundo. Me regalan un momento, por favor.
Hola, qué pena con ustedes. Bien, vamos a ver si aquí vamos analizando esto que hemos hecho desde prompts, ¿vale? Eh, El que les mostré ahora era una investigación eh, transversal, ¿verdad? Vamos a buscar aquí entre la investigación transversal. Vamos a hacer, voy a hacer de manera manual, será el de si tomar longitudinal, cronino P, experimento no, vamos a poner acá, map, sí, no lo alcanzo a ver. Vamos a buscarlo, pero no me quiero quedar con no explicarle cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo yo logro crear las preguntas y los objetivos? Vamos a hacer. Entonces, tengo aquí la pregunta, ¿sí? Tengo aquí la pregunta. Vamos a ponerla. Aquí la pregunta. Vamos a poner aquí el objetivo. El objetivo. ¿Sí? Y quiero traerme esta imagencita. de- ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sé qué preguntas debo hacer? Observemos la imagen. Tengo que las investigaciones de carácter no experimental transversal, aparece la variable independiente que aparece de manera natural. Es decir, yo no la voy a manipular, pero sí tengo que caracterizar. ¿Ya? Así que lo primero que tengo que preguntarme es cómo se manifiesta o cómo se caracteriza la variable independiente en la población objeto de estudio o en la muestra de estudio. ¿Sí? Dos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Eh, Hay algo que podemos ir haciendo y tiene que ver con que también puedo fundamentar, ¿sí? Teóricamente las variables, pero es una pregunta que de pronto, es decir, ¿cómo fundamento la relación entre las variables? Pero esa, digamos, lo que puede ser una opcional. Pero aquí pueden surgir tres preguntas. Una, la caracterización de la variable independiente. Dos, ¿cómo influye o cómo se van a recolectar los datos? ¿Cómo se van a recolectar los datos? ¿Cómo se van a recolectar los datos? ¿Sí? Y tres, ¿cuál es la incidencia al final? Es decir, ¿cuáles son los resultados? Y puedo hacer un cuarto que tiene que ser como el para qué. En este caso, ¿qué propuestas pueden surgir? Entonces, ¿cómo se caracteriza la variable independiente en la población objeto de estudio? ¿Cómo se van a recolectar y analizar los datos? ¿Cuáles son los resultados de los datos recolectados? ¿Y qué propuestas, qué productos, o sea, para qué hice lo que hice? Podrían ser cuatro elementos que nos permiten definir las preguntas específicas, porque como voy a trabajar en una investigación transversal, esos son los elementos que alcanzo a apreciar de la lógica de las investigaciones, eh, en este caso transeccionales o transversales. Entonces, vamos a ver. De la primera pregunta apunta a esa acción. De la primera pregunta,
sería, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza, ¿sí? Los cuidados paliativos, ¿sí? En, en la población objeto de estudio. O sea, ¿cómo se caracterizan los cuidados paliativos? Y eso implica, obviamente, las características propias del padecimiento, las características de la dinámica familiar, la logística familiar, las condiciones socioeconómicas, o sea, son muchas cosas. Siempre va a haber un agotamiento, pero no es lo mismo, ¿sí? De pronto en personas que socioeconómicamente pueden estar bien y que quizás pueden tener algo de ayuda especializada, ¿sí? Que si bien es cierto, hay cuidadores en la casa, pero también hay apoyo externo. No quiero minimizar con esto que las personas que tienen condiciones socioeconómicas, esta situación vaya a ser fácil, ¿no? Como puede que siga siendo compleja, pero quizás puede ser un poquito más compleja cuando la persona está sola, tiene que trabajar, tiene que estar teniendo una cantidad de cosas, se siente sola, no siente apoyo por parte de las personas, tienes otros hermanos, pero los hermanos no intervienen, no apoyan, no cuidan, pues bien, y si esto eh, eh, de pronto se le suma que ya la persona también está en un estado de agotamiento físico y emocional, ya el sentido de vida se deterioró por completo, se vuelven algunos, no todos, se vuelven de pronto agresivos y obviamente porque viven en una incertidumbre, en un dolor, en un malestar. Todos estos elementos pueden influir, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante caracterizar cómo se presenta, caracterizar cómo se presentan los cuidados paliativos en la población extraterrestre. ¿Vale? Segunda pregunta. Entonces, una de las cosas que podemos preguntarnos es, eh, ¿de qué manera, por ejemplo, aquí dicen, cuáles son los fundamentos técnicos, teóricos, cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la validación? ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de los datos, de los datos, ¿sí? Para la recolección de los datos eh, asociados a los cuidados paliativos y el síndrome de Burnout. Recordemos que estoy en una investigación cuantitativa. Todo cambia según el enfoque, ¿sí? Que yo voy a subir. Tercera pregunta. Entonces vamos a analizar, ¿cierto? Entonces, tercero, ¿sí? Eh, ¿cuál es, cuál es la incidencia? ¿Cuál es el estado o cómo se presenta? Hacerlo de manera descriptiva. ¿Cómo se presenta? ¿Sí? El síndrome, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿No? El síndrome de Burnout.
cómo se relaciona, cómo se presenta, pues se relaciona, el signo de Brunos en los cuidados paliativos. De pacientes en la etapa terminal. Y la última vendría a ser qué tipo de propuesta, por ejemplo, y queremos ponerla, obviamente, dependiendo de cuál es nuestra intencionalidad con el estudio que vamos a hacer, qué tipo de propuesta, qué tipo de propuestas de intervención se pueden presentar, se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. Relájate un segundito. Entonces les decía, entonces, por eso siempre tienen que ser así, no. Esto es una lógica. No les voy a decir que siempre tienen que ser así, que no se puede mejorar. Quizás de pronto algunos tengan otra forma diferente de hacer, pero en este caso, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables? Entonces ya tengo de alguna manera, esta sería la pregunta general y de la pregunta general estamos sacando los, las preguntas específicas y entonces ahora aquí viene un ejercicio de coger las preguntas específicas y esto es lo más sano y lo más rápido para preservar las lógicas metodológicas y poder hacer un ejercicio de construcción de objetivos que de pronto no se convierta en ese, mejor dicho, en esa, como en ese tormento que muchas veces se nos ponen, se nos convierte en los objetivos. Y esto aplica para todos los métodos. Si tengo claridad del método, si tengo más o menos cómo se comporta el método desde las fases que va a desarrollar, eso me ayuda muchísimo. Entonces, veamos acá. Entonces, vamos viendo cómo de acá van saliendo, van saliendo los objetivos. Eh, ¿Cómo se caracteriza, cómo se caracteriza, aquí está mal, cómo se caracterizan los cuidados, cómo se caracterizan o manifiestan o se presentan, cómo se caracteriza y presenta los cuidados paliativos en la población objeto de estudio? Entonces, lo que vengo acá literalmente y pongo eh, identificar o no caracterizar, estuvo muy bien, caracterizar, caracterizar los cuidados paliativos en la población objeto de estudio. ¿Sí? Eh, Antes de la recolección de los datos. Un objetivo número uno, hombre, es una caracterización de esos cuidados paliativos. Vamos a ver acá. Ahí tengo esto.
Dos, ¿cuáles son los fundamentos? Nosotros queremos fundamentar, fundamentar, ¿sí? Fundamentar los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos para reducir los datos asociados a los cuidados paliativos en la población de todo. ¿Sí? Tercero, ¿cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout? ¿Sí? Entonces aquí veamos cómo se presentan. Entonces ya aquí, si mi alcance va a ser descriptivo, entonces yo digo literalmente describir, ¿sí? Describir la incidencia de la relación entre el síndrome de Burnout y los cuadros familiares de pacientes en etapa terminal. Describir la incidencia de la relación entre los cuidados paliativos y el síndrome de Burnout, paliativo y el síndrome de Burnout en los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal. Y finalmente es, hombre, proponer o diseñar, eh, eh, proponer intervenciones que se pueden desarrollar, intervenciones, proponer intervenciones considerando los resultados obtenidos de la relación entre las variables. Si esa es nuestra intención, ¿verdad? Si no lo es, la cambiamos. Este cuatro objetivos dependiendo de para qué queremos hacer el estudio. Entonces, esto más o menos es como lo que buscamos o lo que uno espera que la gente maneje cuando va a hacer sus objetivos, que sean coherentes entre ellos. Las preguntas deben ser coherentes a los objetivos. Ahora, ¿cómo lo hacemos con inteligencia artificial? Vamos a poner aquí un ejemplo, pero longitudinal. Las longitudinales son investigaciones no experimentales, pero con las características que no se hace la recolección de los datos en un único momento, sino que se hace en diferentes momentos. Permítanme y les presento. Esta es una investigación no experimental de tipo longitudinal. Lo mismo, no se manipulan las variables, la única diferencia es que se caracteriza la, la variable independiente o la variable inicial, aunque no necesariamente tiene que ser independiente, y se evalúa en el tiempo. Es decir, se busca como estudiar la evolución en el tiempo de la variable, de una de las variables que están haciendo parte del estudio, que puede ser una variable dependiente. Entonces, esa es como la diferencia. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la incidencia de la regulación comercial de 2018 en la calidad socioeconómica durante el año 2022 a 2024 en los emprendedores informales de la calle 35? Entonces, vemos que se plantean unas fechas longitudinales, donde yo quiero decir, hombre, el ejemplo que habíamos puesto es cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo o en la evolución de las habilidades socioemocionales durante los años 2024, 2025 y 2026, por ejemplo. Entonces, tengo que recolectar en diferentes momentos, recolectar los datos análisis comparativos, para hacer análisis comparativos entre esas recolecciones, ¿sí? Entonces, frente a esto, vamos a ver los PROM. Este es un estudio longitudinal. Vamos para ver, aquí veo, ¿sí? Busquemos aquí los PROM para pasárselos. Vamos para ver, aquí se continúa la relación fluida considerando la estructura material nacional, audaz deductivo de esta forma. Vamos a ver. No, sí. Bien. Lo primero que yo les sugiero que determinen, vamos a hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Lo primero que vamos a hacer con la inteligencia artificial es determinar las fases. Es que nosotros podamos eh, darle un prompt a la inteligencia artificial que nos permita determinar las fases del método, ¿sí? Entonces, para el longitudinal,
puede ser este. Entonces, vamos a analizar este prompt. Entonces, yo le dije, considerando la postura epistemológica cuantitativa, el tipo de investigación no experimental, ¿sí? El tipo de investigación transversal y el alcance correlacional no causal, alta si es transversal, como la que habíamos hecho. Construye una matriz de fase de investigación, considerando cuatro fases principales. Les damos, uno, la caracterización cuantitativa de la variable independiente. Dos, la recolección diagnóstica en un único momento de la variable dependiente. Tres, hacer un análisis correlacional entre las variables independientes y dependientes. Y cuatro, la construcción de una propuesta de intervención institucional. Ahí tengo las cuatro fases que asumo para esto. La inteligencia artificial nos va a devolver las fases. Entonces, este es de una investigación diferente a la que hemos venido haciendo. De fase número uno, caracterización cuantitativa de las variables. En esta fase se mide y se describe el nivel de involucramiento de los padres de familia en el proceso educativo de sus ciclos. Porque esta tesis es diferente. Se analiza su participación en reuniones escolares, comunicación con los niños. A, propongo una taxonomía de verbos. Estas me van a servir para los objetivos. Cuantificar, medir, recolectar, describir, analizar, categorizar. ¿Sí? Instrumento y técnica de recolección de datos, ahí me los propongo. Segunda fase, recolección diagnóstica en un único momento. Se evalúa la variable en un solo momento, observando el estado actual del desempeño académico y la disciplina escolar de los estudiantes. Sí. Tercero, análisis correlacional entre variables independientes y la dependiente y construcción de una propuesta de intervención institucional. Ahí tengo las cuatro fases. Ahora, aquí les voy a compartirles, que se me está yendo ya el tiempo, les voy a compartir el PROM número PROM 1, que vendrá siendo el PROM de las fases. Recuerde que este debe, esta debe ser, estas fases, para este PROM tienen que ponerlo y tienen que adaptarlo a la conversación que ustedes tienen. Por ejemplo, nosotros hemos venido haciendo el ejercicio de una investigación experimental. Este PROM puede confundir a la inteligencia artificial, porque lo hemos diseñado desde una investigación preexperimental, ¿sí? Si yo pego este PROM allá, voy a confundir a la inteligencia artificial. Y ahí se rompe la lógica que llevan con ello. Así que tendrían que hacer todo el ejercicio de nuevo en un nuevo chat, pero adaptado a la investigación no experimental de tipo transversal. Los PROM les van a servir, simplemente tendrán que modificar esos aspectos. Donde dice experimental, poner no experimental. Donde dice preexperimental, poner transversal. La lógica epistemológicamente es muy similar. Aquí les presento este PROM, ¿vale? Ahí les presento este PROM, ¿sí? Entonces, el que me entrega estas fases. Ahora, aquí vamos a hacer el otro PROM, que es para hacer la matriz integradora del proceso investigativo. Entonces, digo, considerando la matriz de las fases del proceso investigativo, considerando el contexto polémico y las variables de estudio, crea dos matrices. Uno, donde se trabaje la pregunta general de investigación. Y aquí les digo los elementos. Estas deben estar compuestas por un tono discursivo asociado al tipo de investigación. Debe incluir la variable de estudio, el contexto y el año de corte de los datos, en este caso 2025. Dice, objetivo general, debe salir de la pregunta general y debe manejar, y de manera implícita, no explícita, responder el qué, el cómo, el para qué y el a quiénes y el cuándo. Simplifica lo más que pueda, le dije a la inteligencia artificial. La matriz 2 debe tener las preguntas específicas, las cuales deben estar relacionadas con las fases de ejecución del estudio, porque ya les dije las fases. Dos, los objetivos específicos deben salir de las preguntas específicas y cuyo verbo infinitivo debe ser extraído de la taxonomía de los verbos. ¿Cuál es la taxonomía de los verbos? Esta que me puse aquí. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Les pido que me planteen las actividades científicas y las técnicas y instrumentos de recolección de datos. Entonces aquí me ponen, por ejemplo, pregunte cuál es la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario del estudiante de Instituto Educativa de San José de Montería durante el año 2025. Analizar la relación entre el involucramiento familiar y el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes. Y me plantea la taxonomía, mira, la matriz. Pregunta específica, ¿cómo se caracteriza? Objetivo específico, cuantificar el nivel.
Dice, ¿cuál es la situación del desempeño académico? Evaluar el desempeño académico. ¿Existe una relación significativa entre el involucramiento por relacionar los niveles? ¿Qué estrategias institucionales pueden fortalecerse y diseñar estrategias de intervención? Y aquí me genera esto. Vamos a hacer nuestro segundo PROM, ¿sí? Y este es el PROM de la matriz. Este PROM es un PROM de qué? Del marco lógico no, pues, la matriz integradora de investigación transversal. Ahí lo tengo. Y voy a sí, ahí se fue el mensaje. ¿Ok? Mañana, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo con investigaciones de tipo experimentales y el miércoles lo hacemos con investigaciones hermenéuticas y sociocríticas, que serían investigaciones cualitativas. ¿Ok? Mi gente bella, díganme cómo se sintieron en la clase de hoy. La verdad que yo me sentí súper extraño por, por las condiciones que me rodearon en la clase, pero espero que no haya sido impedimento para haber abordado una clase que les haya gustado a ustedes en lo máximo. La gente se me quedaba viendo. La gente pasaba este loco que está diciendo ahí. Muchas gracias. Vale, yo les agradezco muchísimo, muchísimo. No sé si está Luis conectado para que me reciba el auditorio, para que ya eh, que pueda darle alguna información si se requiere. Miren, en el material de apoyo, en el material de apoyo van a encontrar todos los chats, ¿bien? Vale, Luis, ¿estás? Sí, señor, de momento. Vale, perfecto. Entonces, mi gente bella, pues yo los dejo por hoy. Esperamos que mañana vuelva a mi zona de confort logística. Entonces estamos bien, ¿vale?